En los mapas de Google y Apple, algo cambió. Para quienes están en Estados Unidos, el Golfo de México ya no existe. Ahora se llama Golfo de América, como quiere Donald Trump. Y lo más inquietante es que el Congreso estadounidense ya aprobó un proyecto de ley para tornar ese nombre oficial dentro del país. No se trata de una simple etiqueta en un mapa. Es una declaración simbólica de poder. Mientras México enfrenta crisis internas, violencia e inestabilidad política, Estados Unidos avanza, sutil pero firmemente, sobre lo que históricamente siempre fue compartido. El cambio de nombre no es inocente. Detrás de esa modificación hay intereses económicos, militares y energéticos que están cada vez más concentrados en manos estadounidenses. Lo que antes era un espacio estratégico para ambas naciones, hoy se transforma en una extensión simbólica del territorio americano. Y México, sin casi darse cuenta, está perdiendo una de sus regiones más valiosas. ¿Estamos frente a una nueva forma de ocupación silenciosa? ¿Qué consecuencias puede traer esto para el futuro económico de México? Hay quienes celebran esta decisión como una afirmación del poder estadounidense. Otros la ven como una provocación imperialista. Pero una cosa es clara, el Golfo de América no es solo un nombre, es un mensaje. ¿Hasta dónde llegará Estados Unidos en esta expansión simbólica? El llamado Golfo de México ha sido desde hace siglos una de las zonas marítimas más estratégicas del continente. Sus aguas bañan las costas de México, Estados Unidos y Cuba, pero históricamente ha sido México quien más lo ha utilizado como vía comercial, fuente de recursos energéticos y pulmón económico para estados como Veracruz, Campeche y Tabasco. Durante décadas, los tratados internacionales y las normas de soberanía marítima reconocieron ese espacio como compartido, pero con predominancia mexicana en varios aspectos. Sin embargo, eso comenzó a cambiar lentamente. Desde los años 90, Estados Unidos ha invertido masivamente en infraestructura portuaria, plataformas petroleras y vigilancia naval en el Golfo. Lo que empezó como cooperación energética se transformó en dominación tecnológica y militar. En 2014, tras la reforma energética mexicana, empresas estadounidenses como ExxonMobil y Chevron ganaron acceso a exploraciones en aguas profundas del lado mexicano. Aunque los recursos seguían siendo nuestros, la operación ya no lo era completamente. Y con el tiempo, ni la renta. El control aéreo del espacio marítimo también fue perdiéndose. Mientras México recortaba presupuesto a la CEMAR, Secretaría de Marina, Estados Unidos ampliaba su presencia con drones de patrullaje, buques militares en misión de vigilancia y acuerdos de seguridad fronteriza que les permitieron ampliar su radio de acción más allá del Río Bravo. En 2020, el Instituto de Política Hemisférica en Washington ya advertía que la zona económica exclusiva mexicana en el Golfo estaba siendo subutilizada por falta de inversión, abriendo brechas para que actores más preparados la capitalicen. En lenguaje diplomático, eso significa, nosotros vamos a ocupar lo que ustedes no pueden proteger. El cambio de nombre, avalado por Google, Apple, Microsoft y por el mismísimo Congreso norteamericano, no es un error ni una casualidad. Es la culminación de un proceso que lleva décadas. Apropiación simbólica de un espacio que, en la práctica, ya está bajo su influencia. Mientras tanto, en México, el tema sigue sin ocupar los titulares. Pero a nivel geopolítico, la advertencia está dada. ¿Será que estamos perdiendo el Golfo sin darnos cuenta? El Golfo, ahora rebautizado como Golfo de América en los mapas estadounidenses, representa mucho más que una masa de agua compartida. Se estima que cerca del 17% de la producción petrolera total de México proviene de esta región. Durante décadas, Petróleos Mexicanos, Pemex, dominó la zona. Hoy Pemex apenas sobrevive en medio de deudas, corrupción y una pérdida acelerada de autonomía operativa. Tras la reforma energética de 2014, las puertas quedaron abiertas para la entrada de gigantes extranjeros. Shell, ExxonMobil, Chevron, BP, todas operan ahora en aguas mexicanas bajo contratos disfrazados de asociaciones. Pero si el petróleo es mexicano,
¿Por qué la tecnología, los barcos, los datos y las ganancias están controlados desde Houston? Según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, más del 70% de la inversión activa en exploración en el Golfo proviene del extranjero. Peor aún, el 80% de la producción en zonas profundas está en manos de empresas estadounidenses. Ya no es colaboración, es dependencia, y el dominio no termina en el subsuelo. Estados Unidos ha convertido el Golfo en una extensión silenciosa de su estrategia militar. En 2023, la Marina de ese país realizó 42 ejercicios navales en la región. Solo 11 contaron con presencia mexicana. El resto se ejecutó unilateralmente, bajo el argumento de combatir el narcotráfico o vigilar amenazas transfronterizas. Lo curioso es que muchos de esos ejercicios se concentran en las zonas donde México intenta recuperar el control energético, protección o vigilancia disuasiva. Mientras tanto, el comercio marítimo también cambia. El megaproyecto Ports to Plains, financiado por Washington, conectará Texas con puertos clave del Golfo, desplazando rutas tradicionales mexicanas y consolidando el dominio logístico norteamericano. Y ahora, con el cambio de nombre en las plataformas de Apple, Google y Microsoft, se termina de sellar una narrativa. El Golfo ya no es de México, es de ellos. Este gesto simbólico no es un capricho, es la forma moderna de ocupación, no con soldados, sino con mapas, datos, tecnología y poder blando. México, en vez de responder, reduce el presupuesto para la Marina, entrega contratos a multinacionales y guarda silencio ante la apropiación simbólica de uno de sus espacios más estratégicos. La pregunta ya no es si Estados Unidos quiere controlar el Golfo. La pregunta es, ¿cuándo lo perdimos sin darnos cuenta? Durante años se nos enseñó que el Golfo era nuestro, que formaba parte de nuestra identidad, de nuestra soberanía, de nuestra economía. Pero mientras México miraba hacia adentro, intentando resolver sus crisis internas, otros avanzaron con calma, estrategia y presupuesto. Hoy, el Golfo está conectado a intereses estadounidenses desde todos los frentes, económicos, militares, logísticos y simbólicos. Y el cambio de nombre es apenas la superficie de algo mucho más profundo, porque cuando se cambia el nombre de un lugar en los mapas, lo que cambia no es solo una palabra, cambia la forma en que el mundo lo ve, y peor aún, cambia la forma en que nosotros mismos empezamos a verlo. El silencio del gobierno mexicano frente a esta decisión no es casualidad, es resignación diplomática. Es el reflejo de un país que ha perdido tanto control en la práctica que ya no se atreve a disputar ni el relato. Los expertos dirán que la orden ejecutiva de Trump no tiene valor fuera de Estados Unidos, que organismos internacionales seguirán usando el término Golfo de México, que todo esto es simbólico, pero la historia nos ha demostrado que las guerras simbólicas son las más efectivas. Se gana primero en las palabras, luego en la percepción y por último, en la realidad. Y cuando Apple, Google, Microsoft, el Congreso estadounidense y una parte importante del aparato político y tecnológico más poderoso del planeta empiezan a usar el mismo término, el resto del mundo no tarda en adaptarse. Mientras discutimos si esto es una provocación o solo una estrategia de marketing, los mapas ya fueron redibujados, los contratos ya fueron firmados y las rutas comerciales ya fueron desviadas. Y aunque no se diga en voz alta, muchos allá afuera, y quizás también aquí adentro, ya actúan como si el Golfo de América siempre hubiera sido suyo. Tal vez la batalla ya no sea por el Golfo. Tal vez, sin darnos cuenta, lo que estamos perdiendo es el derecho a llamarlo nuestro.